Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video donde ahora vamos a resolver unos ejemplos en los cuales vamos a involucrar las últimas cuatro formas que están aquí, justamente que son las derivadas de funciones exponenciales y las derivadas de funciones logarítmicas. Entonces, pues sin más, pues vamos a empezar. Entonces, primeramente, aquí tenemos una función exponencial en la cual la base es C. Entonces, de cajón podemos ver que vamos a caer en el caso 4. Para el caso 4, ¿qué necesitamos? Identificar U y identificar U'. Entonces, pues aquí directamente U podemos ver que es todo lo que está en el exponente de la E, que es todo esto. Entonces, de cajón ya podemos escribir que U es 3x al cubo más 8x cuadrada más 5x menos 10. Y pues su prima se saca muy fácilmente con las derivadas de forma exponencial, perdón, las derivadas de potencias, que son de la 1 a la 3. Como comentaba, pues aquí básicamente por eso pongo esto, porque vamos a ocupar todas las fórmulas que hemos visto hasta ahora. Entonces, pues aquí simplemente para derivar, pues siguiendo la forma número 3, aquí sería 3 por el exponente que es 3 por x a la 3 menos 1 que es 2. 8 por 2 por x a la 2 menos 1 que es 1, no ponemos el 1, más 5 por la derivada de x que siguiendo la fórmula número 1 es 1, entonces 5 por 1 es 5, y menos, perdón, la derivada de 10 que como es una constante y no depende de x, su derivada es 0, entonces ya tenemos su y u', ya podemos sustituir entonces la fórmula de la derivada de una exponencial, entonces mi f' de x siguiendo la fórmula es u' por e a la u. U' es pues todo esto. Ah, bueno, aquí me faltó simplificarlo. Vamos a simplificarlo por aquí es 9x cuadrada más 16x más 5. Listo, ya nada más me faltaba ese pasito. Y entonces ahora sí, mi derivada es u', que es todo eso que comentaba. Vamos a ponerlo entre paréntesis por e a la u. Es decir, por e elevado a todo esto que es u. Eso podemos ponerlo entre paréntesis o podemos dejarlo así, no hay ninguna bronca. Y listo, ese es el resultado de nuestro primer ejercicio. Ahora vamos a complicar un poquito las cosas, lo cual no es nada del otro mundo, solamente es jugar con las propiedades que hemos visto y con las fórmulas que también hemos visto. Entonces, si nos fijamos aquí, aquí tenemos dos funciones dentro de nuestra f de x. Tenemos una función exponencial, en la cual vamos a ocupar la fórmula número 4, y tenemos una función también exponencial, pero con base diferente de e, es decir, vamos a ocupar la fórmula número 5. Entonces, para cada una de ellas, si queremos derivar, hay que derivar individualmente cada una de estas y luego las juntamos. Entonces, primeramente, pues vamos a partir el problema en dos. Aquí primero vamos a resolver esto y posteriormente vamos a resolver esto. Entonces, primeramente, pues vamos a identificar u de la función exponencial, que es lo que necesitamos para sustituir en la fórmula. Aquí nuestra u, pues es lo que está en la exponencial, que es 4x cuadrada menos 5x. Y por ende, u', siguiendo la formulita número 3, simplemente aquí sería 4 por 2, x a la 2 menos 1 es 1, menos 5 por la derivada de x, y la derivada de x es 1. Y ya simplificando esto es 8x menos 5. Entonces ya tenemos u y u' para la función exponencial de base E. Ahora sigue para la otra función exponencial. Entonces aquí la nueva, bueno, aquí antes de eso, como sabemos, si queremos utilizar la fórmula número 5, que es la de cuando tenemos una exponencial de un número, tenemos que identificar primero a. A en este caso es 7. U es lo que está en el exponente, que es 2x al cubo. Y mi u' es pues la derivada de esto. Y la derivada de esto, siguiendo la fórmula número 3, es 2 por 3 por x a la 3 menos 1, que es 2. Y esto simplemente es 6x cuadrada. Y entonces listo, ya tengo todo lo que necesito para ambas derivadas. Entonces ahora sí, mi f' de x primero va a ser la derivada de este primero,
que es una exponencial, fórmula número 4, su derivada es u' por e a la u. U' es 8x menos 5 por e a la u. U es 4x cuadrada menos 5x. Entonces ya tengo esta primera derivada. Ahora la siguiente, la derivada de esto, siguiendo la fórmula número 5, u' por logaritmo natural por AU. U', ahora como en los anteriores casos que vimos en el anterior video, esta U y esta U' son diferentes a esta U y U', entonces no hay que confundirlas, si no vamos a tener broncas. Entonces, siguiendo la formulita, U', la nueva U' es esta, 6x cuadrada por logaritmo natural de A, es decir, logaritmo natural de 7 por A a la U, es decir, 7 a la 2x cúbica. Y listo, este es el resultado de todo nuestro problema. Entonces, pues así, básicamente nos pueden poner problemas más largos, más largos, más largos, y pues solamente lo que toca hacer aquí es pues ir separando en diferentes u y u' y utilizar pues alguna de las fórmulas que ya hemos visto. Este ejemplo de aquí. Ahora si nos fijamos aquí tenemos 1, 2, 3 funciones. Esta primera se deriva muy fácilmente, simplemente con la fórmula número 3. Esta de aquí sí vamos a necesitar lo que es la fórmula de la exponencial, que es esta, y por lo tanto aquí requerimos lo que es u y u'. Entonces, por lo pronto esto de aquí lo dejo acá. Y para esta vamos a requerir también otra u y otro u', porque es lo que necesitamos para la fórmula número 6, ya que tenemos un logaritmo natural. Entonces, primeramente, pues identificar la u de nuestra exponencial. Como sabemos, u es lo que está en el exponente, es decir, va a ser 3x a la 5 menos 5. U' es la derivada de eso, 3 por el exponente que es 5 por x a la 5 menos 1 que es 4, menos la derivada de 5, la derivada de 5 es 0 porque es una constante, 3 por 5, 15, x a la cuarta. Ya tenemos entonces todo lo que necesitamos para esta. Vámonos a esta. Igual para esta, siguiendo la fórmula número 6, necesitamos u y u'. Entonces vamos a identificar u, que es lo que está adentro del logaritmo, que es 4x menos 2. Y pues la derivada de esto es muy fácil. La derivada de 4x, el 4 es una constante, y la derivada de x sabemos que es 1. Y la derivada de menos 2 es 0, entonces la u' simplemente es 4. Y listo, ya tenemos entonces todo lo que necesitamos para encontrar nuestra derivada. Entonces f' de x va a ser, primeramente la derivada de 2x al cubo, eso está fácil, simplemente es 2 por 8, que es el exponente, por x a la 8 menos 1, que es 7, menos por esto de aquí, y siguiendo la fórmula número 4, derivada de una exponencial, u' e a la u, u' es 15x a la cuarta, por e a la 3x quinta menos 5. Y finalmente, bueno, aquí este 5 como es una constante, pues la dejo de las propiedades que ya habíamos visto. Y la fórmula de la derivada de una de una logarítmica natural es la número 6, u' entre u. Entonces u' es 4 y u es 4x menos 2. Y pues simplemente para darle forma más bonita a esto, 2 por 8, 16. En lo otro ya no puedo hacer nada. Y finalmente para esta, pues aquí puedo multiplicar este 5 con este 4. Y me queda 20. Y listo. Entonces ese es el resultado de nuestro tercer ejercicio. Finalmente, para este ejemplo, aquí si nos fijamos tenemos 1, 2, 3, 4 sumándose en nuestra función. Para esta primera vamos a utilizar lo que es la fórmula número 7, donde tenemos un logaritmo que es diferente a la base. Entonces vamos a ponerlo por aquí. Este de cajón ya sabemos que su derivada es 0. ¿Por qué? Porque es una constante. Este de aquí se puede derivar fácilmente simplemente con la fórmula número 3. Y este de aquí, como es un número elevado a algo,
sigue la fórmula número 5 de exponencial. Entonces también vamos a señalarlo. Y pues procedemos a identificar primero para el logaritmo. Necesitamos con la fórmula número 7 identificar a y u'. Entonces a de aquí es la base del logaritmo, que es 4. U es lo que está dentro del logaritmo, que es 8x menos 5. Y finalmente u' es la derivada de esto de aquí. U' es la derivada de 8x, 8 por la derivada de x, que es 1, y la derivada de menos 5, que es 0. Entonces ya tenemos esto de aquí. Para esta de acá, igual necesitamos identificar u' y a. Entonces, primeramente, pues, a es el número, que es la base, que es 5. U es lo que está en el exponente, que es 2x menos 1. Y finalmente u' pues es la derivada de esto. 2x es 2 por la derivada de x, que es 1, o sea 2. Y la derivada de menos 1, como es una constante, 0. Y listo, ya tenemos todo. Ahora simplemente vamos a proceder a derivar. Entonces, primero, la derivada de esta logarítmica, siguiendo la fórmula número 7, es 1 entre el logaritmo natural de a, quien juega el papel de a, 4, por u' entre u. U' es 8, u es 8x menos 5, entonces esto va a ser 8 entre 8x menos 5, más la derivada de 5, ya sabemos que esa es 0, porque es una constante. Entonces nos vamos hasta la siguiente, que es la derivada de menos 2x al cubo. El menos 2 lo dejo y va a ser la derivada de x al cubo, que es el caso número 3. El exponente, que es 3 por x a la 3 menos 1, que es 2. Y finalmente menos la derivada de esto. La derivada de esto, siguiendo la fórmula número 5, es u'. U' es 2 por logaritmo natural de a, o sea, logaritmo natural de 5 por a la u, es decir, 5 a la 2x menos 1. Y listo. Y ya de aquí lo único que podemos simplificar pues es esto de aquí. 2 por 3 ya lo voy a poner directo para no volver a escribir. Simplemente es 6. Y listo. Entonces ese es el resultado de nuestro problema. Entonces, como vimos, pues ya aquí podemos resolver bastantes cosas que contengan cualquiera de estas siete funciones que ya vimos. Estas de aquí. Y pues nada, lo que sigue por ver que nos falta por ahí es simplemente las derivadas de las funciones trigonométricas. Pero por lo pronto, como comentaba, estas 7 ya están cubiertas. Ya sabemos cómo identificar cada uno de sus cosas, que son u, a, etcétera. Y pues saber qué es lo que tenemos y cuál de estas 7 vamos a utilizar. Bien, entonces, sin más que decir, nos vemos en el siguiente video, donde trataremos ahora lo que son las derivadas de funciones trigonométricas.